Estás escuchando Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Reportajes sonoros sobre conflictos, innovación y soluciones para enfrentar los desafíos de la sustentabilidad. Hola, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Sustentabilidad al Aire, el podcast que inspira la transformación hacia una universidad más sustentable. Hoy les habla Javiera Romero, periodista del programa transdisciplinario en medio ambiente, PROMA, para conversar sobre un nuevo tema que nos impulsa a proteger nuestro entorno. El futuro sostenible de las sociedades se basa en las respuestas que damos a los desafíos presentes a través de nuestro comportamiento con el medio. ¿Qué pasa cuando esta relación que puede provocar profundos estados de conexión con la naturaleza no se desarrolla en la niñez? ¿Cómo logramos transmitir estos valores a las generaciones adultas que nunca plantaron un árbol, por ejemplo, o no corrieron en el bosque en su infancia? En nuestro nuevo capítulo de Sustentabilidad al Aire, aprenderemos cómo, desde la Universidad de Chile, se busca integrar las mallas curriculares para introducir la conciencia sobre el cambio climático como eje transversal en la educación escolar. Por otro lado, conoceremos la experiencia de generar biocorredores en espacios locales de la región metropolitana. Desde estas perspectivas, nos aproximaremos entonces a la educación ambiental, a través de la mirada de Iván Salinas, profesor asociado del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y Constanza Frost, fotógrafa y mediadora cultural ambiental, quien lidera proyectos de educación ambiental. La educación ambiental. Mira, yo diría que es primero lo podemos distribuir, ¿no? Primero la educación en general es como toda esta experiencia organizada o la organización de una experiencia que se le da a niñas, niños, jóvenes, adultos también, para aprender algo. Ese siempre aprender tiene que tener un objeto, ¿no? No se aprende en el vacío, se aprende siempre algo. Y usualmente entre los sistemas formales se habla de que se aprenden habilidades, se aprenden contenidos, conocimientos, se aprenden también actitudes, y por lo tanto esa es la parte educativa. La educación ambiental es una manera de acercar a las personas a nuestro entorno, al medio ambiente, a la naturaleza, y aprender a convivir con ella de una manera armónica, en equilibrio, porque al final la naturaleza siempre está ahí y a veces vemos al humano como algo externo, pero el humano es parte de la naturaleza. Al final, con esto del capitalismo y todo este tipo de cosas y la actualidad en la que estamos, yo creo que a veces nos separamos un poco la tecnología, el tema de después de la pandemia. Entonces creo que la educación ambiental es como un acercamiento a todas las generaciones de cómo estar en equilibrio con lo que nos rodea, que es al final la naturaleza y lo que nos hace ser humanos también, que es parte de eso. Los entrevistados comentan cómo ha sido el proceso de desarrollar el enfoque de la educación ambiental y climática dentro y fuera de las aulas escolares. Iván Salinas desde la investigación en las mallas curriculares, mientras que Constanza Frost en el trabajo práctico con sus estudiantes. Particularmente cuando estaba estudiando en el doctorado me familiaricé con un concepto que se llama educación para la tierra, que era una idea, estaba desarrollada por un equipo de la Universidad de Arizona y de otros investigadores allá, que tenían que ver con que la educación ambiental había llegado a un límite en términos de comprender su utilidad a nivel político. En uno de los cursos con los que estuve acá se hablaba de que había 270 definiciones de educación ambiental y todas tenían cierto nivel de impacto a nivel educativo. Entonces este grupo proponía esta idea de la educación para la tierra, y la educación para la tierra fundamentalmente buscaba entender a la tierra como una unidad y no como una separación entre la naturaleza y el medio ambiente, pero que para entenderla, para estudiarla, para tener esta vinculación, era necesario desarrollar no solo perspectivas de conocimiento respecto a la Tierra, sino también una conexión emocional. Entonces, el programa
se desarrollaba en distintos niveles escolares y en ese programa lo que se hacía era llevar a los estudiantes a la naturaleza, estudiantes que muchas veces tú le preguntabas de dónde venían las papas, el pollo, cosas centrales de consumo y no podían hacer la conexión de que se plantaba, por ejemplo, de que había ciertos procesos más ecológicos y agrícolas. Y bueno, llegué a la universidad después de algunos años, participé en este congreso que hizo el programa de educación en ciencias basadas en la indagación, que era un congreso de educación en cambio climático, que en realidad lo hizo el CR2. Y bueno, lo que ha pasado en Chile y pasa también en otros países de América Latina es que estas ideas de educación ambiental entran al espacio escolar acompañadas o quizás tironeadas por los científicos que están investigando los temas, ¿ya? No necesariamente por los grupos activistas que están preocupados de los conflictos ambientales. Y esto era una representación muy clara de eso. En el fondo era mucho de ciencia sobre el clima, educación científica asociada a esto y bueno, la idea surgió desde ahí de entender un poco más en profundidad qué es lo que estaba pasando en Chile con el tema de educación en cambio climático. Y ese fue el primer proyecto. El proyecto Fondesit, pasamos 4 años tratando de armar un panorama de la educación en cambio climático. Entonces ahí teníamos un trabajo de estudio curricular, un estudio de políticas. Partimos, por cierto, desde el área científica, pero rápidamente se amplió. Hicimos un estudio de prácticas declaradas de profesores con una encuesta nacional docente. Tenemos otro estudio más que todavía no está bien analizado y publicado, pero es un estudio de las prácticas en la formación inicial docente y un estudio mucho más específico con algunos casos de profesores y profesoras que incorporaron el tema de educación en cambio climático en sus prácticas, y ese salió con un reporte ilustrado bien bonito de trabajo. Pero esos fueron 4 años de trabajo de un poco de entender qué es lo que estaba pasando. Y ahora estamos empezando otro proyecto que se toma un poco de metodologías distintas para hacer investigación, un poco más activa, y investigación basada en diseño, parecido a investigación-acción. Y lo que estamos buscando es tratar de probar con equipos o conformar equipos de docentes e investigadores con los cuales podamos desarrollar una intervención más situada sobre educación en cambio climático y aprender a propósito de eso qué dinámicas de pensamiento práctico se requieren y qué temas curriculares son importantes de considerar y bueno, lo que aparezca ahí. Está muy abierto esas preguntas todavía. Los jóvenes de hoy en día son una generación igual muy particular porque muchos de ellos vivieron de muy pequeños la pandemia. Entonces, a diferencia de mí, que yo salí justo cuando comenzó la pandemia, y siento que eso ha sido como un cambio drástico en generaciones. Porque la tecnología está muy, muy, muy arraigada en esta generación, no suelen salir a la calle, al menos de la experiencia que tengo con ese entorno en particular. Este colegio igual queda en la periferia, entonces lo más cercano para ellos, o lo más lejano en este caso, sería la Plaza Maipú. Entonces suelen ese es el trayecto, casa, liceo, casa, Plaza Maipú lo más lejano. Y muchos de ellos tampoco visitan mucho el ecosistema. Entonces, y esto de la pandemia y las redes sociales ha hecho que no se relacionen tanto con su entorno. Y cuando comencé este taller de medio ambiente, que era un taller extracurricular, pasó que muchos de ellos tenían un interés que quizás no conocían tanto en lo que tenían como alrededor del liceo. Teníamos un patio que tenía hongos incluso, insectos y ese tipo de cosas, y tenían algunos temas como de interés, como los hongos, que es un tema que igual está como muy actual, el tema del mundo fungi, y nos dimos cuenta ahí con estos chicos y chicas que podían aprender mucho con las redes sociales igual.
Yo soy muy de la idea de promover una aplicación de ciencia ciudadana que se llama iNaturalist, y la trabajé harto con ellos en estos talleres, en estas clases, en terreno también. Tuvimos la oportunidad de salir a Bosque Santiago y al humedal donde yo trabajo, y siempre como vinculándolo a cosas que ellos ya conocen. Por ejemplo, la mayoría conoce Pokémon y esta aplicación era como una Pokédex. Entonces, explicarle a ellos que todo lo que ellos vieran a través de las lupas muy económicas, estamos hablando que no había mucho presupuesto cuando yo comencé, binoculares también, como todo eso, lo trataba de incentivar, y todo lo que ellos veían, incluso los insectos más pequeños, que los podían ver con estos microscopios, les podían sacar fotos, los podían publicar y podían saber un poco más de eso, provocó que hasta el día de hoy, que ya no trabajo en ese colegio, los tengo por esa aplicación y veo sus registros cuando, no sé, se van a la playa o van de vacaciones o están en otros lugares que no son Maipú, y registran estas especies. Nosotros seguimos teniendo un grupo de WhatsApp y ellos de repente me publican: oh, mire, profe, vi una madre de la culebra, o vi esta ave, usted sabe cómo se llama. Entonces, toda esta aplicación y todo esto de salir al patio, a terreno, de no estar encerrado en la sala, sino que tratar de salir lo más posible, desencadenó que siguieran como esta exploración o ganas de seguir aprendiendo de lo que había alrededor y que quizás no habían visto porque estaban muy encerrados en la tecnología, en el teléfono o en la sala. Estás escuchando Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Un programa de Sustentabilidad Uchile, Proma, Redpe y Chucao Lab. Las metodologías de investigación y pedagógicas que están aplicando dentro y fuera de las aulas para incentivar la educación ambiental dan como resultado un trabajo colaborativo y de motivación individual por aprender y enseñar sobre la naturaleza. Así confirman Iván y Constanza. Temas ambientales entran de la mano del currículo de ciencia. Y bueno, ahí lo que entendimos es que en general a nivel nacional hicimos un análisis de todos los objetivos de aprendizaje que hay entre primero básico y segundo medio. El cambio climático aparece, pero poco, y aparece mucho más en el currículo de ciencia. En tecnología también aparece algo, en arte también, por el tema de sustentabilidad. Lo que nosotros hicimos fue una encuesta nacional. Y uno de los ítems de la encuesta tenía algunos reactivos sobre los cuales uno podía, profesores o profesoras podían responder. Y claro, estaban ordenados de tal manera que uno podía reconocer cuáles eran aquellas prácticas que podíamos entender que podían estar más alineadas con entender de manera más clara el cambio climático. Estamos hablando de, por ejemplo, las prácticas de juntarse con otros profesores para planificar clases, de incorporar las preocupaciones de los estudiantes en el diseño curricular, de participar con los estudiantes en algunos proyectos, etc. Y ahí identificamos 4 grupos de profesoras y profesores que un poco declaran estas prácticas. Entonces nos fuimos a hacer un Zoom con ellos. Logramos incorporar 6 casos de profesoras y profesores. No todos eran profesores de ciencia, de hecho diría que la mitad era profesores de ciencia y el resto profesores de otras asignaturas. Entender un poco mejor qué significaba enseñar sobre estos temas ambientales o de cambio climático. Y bueno, sin mucha sorpresa logramos entender que había un gran compromiso con el medio ambiente y muchas de estas personas tenían ese compromiso más personal. También sentían mucho esta soledad de trabajar en las escuelas y en los establecimientos empujando temas ambientales cuando muchas veces no es una preocupación tan importante o tan amplia en los establecimientos. Muchos de estos profesores estaban a cargo, por ejemplo, de certificaciones ambientales, que son reconocimientos que hace el Ministerio del Medio Ambiente a las escuelas por su trabajo medioambiental, que requiere también cierto trabajo curricular, pero ellos se veían empujando esto muchas veces o solos en sus lugares,
o bien teniendo que recurrir a redes externas de los establecimientos. Entonces, había ahí un cierto nivel de crítica más institucional, pero al mismo tiempo un amplio compromiso porque los estudiantes pudieran acceder a esta educación ambiental. Entonces, yo diría que ese es como el panorama más general. Desde que he visto como la utilización de esta aplicación, o incluso como de ya ser más receptivos de no estoy solo, puedo mirar hacia abajo y hay mucha vida, o puedo mirar hacia arriba y también hay mucha vida, y todo como en todo en este espacio. Yo creo que ha sido importante porque se han dado cuenta de que realmente hay mucha biodiversidad en cualquier roca que nosotros levantamos, en cualquier lugar a donde vamos, que incluso puede ser adentro de su sala. Y eso significa igual como quizá un poco abrir los ojos y sacarnos un velo de que en realidad en todos los lugares hay biodiversidad, como no es necesario ir a un parque nacional, no es necesario ir a un humedal o una playa para saber que está lleno de especies que necesitan también un resguardo. Muchas veces habían aves que se caían de los árboles, por ejemplo, y ellos ya sabían cuál era el protocolo. Profe, pasó esto, iban con una cajita, se conseguían una cajita, lo ponían ahí, me sacaban fotos, me esperaban a que yo llegara, o igual la conciencia que tenían ya era distinta, como le decían los compañeros, no lo toquen porque es un ave, como hay que cuidarla, o si veían arañas ya no las mataban, si veían insectos preferían como registrarla antes que espantarla. Entonces creo que todo eso tiene que ver como con una conciencia de las cosas que no solamente pasaban en teoría, porque yo creo que la teoría es importante, pero cuando ellos la viven y la practican y están ahí y ponen sus manos en la tierra, o incluso son capaces de crear un corredor biológico, creo que eso ya explota la conciencia de decir, realmente yo soy parte de esto, no necesito como verlo por internet, no necesito verlo y viajar muy lejos, sino lo estoy practicando yo y se lo puedo compartir a los demás. Y creo que eso también es importante, como muchos de esos estudiantes con los que tuve la oportunidad de trabajar fueron los mismos que le enseñaron al resto del liceo a poder plantar el corredor biológico. Entonces creo que es fundamental. Este es un podcast de Sustentabilidad Chile, en colaboración con PROMA, el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente, REDP, la Red de Pobreza Energética, y el Laboratorio de Paisaje Sonoro, Chucao Lab, iniciativas de la Universidad de Chile. Para finalizar, Iván y Constanza coinciden en sus experiencias en la necesidad de incorporar las preocupaciones de los niños, niñas y adolescentes en la enseñanza. Estas perspectivas van paulatinamente transmitiendo nuevos conocimientos y marcos de acción en los estudiantes. Mira, una cosa que pues, yo he trabajado con mis estudiantes usualmente cuando me resulta, digamos, porque en pedagogía básica para la mención de ciencia hago un electivo de educación en cambio climático, y en algunos de los casos le he pedido a los estudiantes que le pregunten a los niños, niñas, cuáles son sus preocupaciones sobre cambio climático respecto a sí mismo y respecto al mundo. Y claro, en los años hemos tenido una amplia variedad de respuestas, pero cuando uno ve las respuestas de los estudiantes de quinto básico, que tienen, no sé, entre 10 11 años, y si uno las compara con las preocupaciones que están expresando las altas esferas políticas o los científicos, no son tan distintas las preocupaciones. Y sí hay una preocupación muy concreta por el futuro. También hemos notado una preocupación que confunde a veces las crisis, digamos. Hay una crisis climática, pero también hay una crisis de pérdida de biodiversidad, hay una crisis de contaminación, y los estudiantes están preocupados de las tres, digamos, porque lo ven, lo viven. Y claro, no han tenido la experiencia de mirarlas analíticamente como si la ciencia que propone las tres crisis por separado. Y otra que yo creo que es súper relevante es que aparece una especie de conflicto intergeneracional, que es como decir, pucha, ustedes, los adultos, miren el planeta que están dejando. Entonces como que y un poco contradictorio también, porque si uno hace la pregunta con los estudiantes que están recién egresando de pedagogías que tienen que ver esto, probablemente tienen el mismo conflicto, pero ahora ya son los adultos. Entonces como que si se queda en
como en ese círculo de culpabilidad, yo creo que también intergeneracional, yo creo que también hay un tema ahí. Entonces, lo que pensamos aquí desde el proyecto es que cuando uno piensa en la integración curricular tiene que ser capaz de integrar esas experiencias de los estudiantes e integrarlos socialmente a la discusión y diseñar currículo con eso. Y para hacerlo también hay que estar abierto a que pase cualquier cosa en el aula, y eso está difícil porque hay mucho control, mucha autoridad, muchas actividades planificadas en la escuela. Entonces abrirse como a esa incertidumbre creo que es importante, y esperamos que el proyecto pueda tener algún tipo de experiencia que pueda servir a otros profesores que estén pensando en este tema desde esa perspectiva, y otros que no lo estén pensando también desde esa perspectiva y se abran también a mirarlo. Dentro de las clases, en algunos momentos trabajamos con un libro que se llama Mapocho Agua Abajo. También tuvimos la oportunidad de revisarlo, hablábamos del río Mapocho, y sobre todo porque este liceo, al ser periférico, estaba muy cerca del humedal donde yo trabajo y del río Mapocho en su consecuencia. Muchos de ellos no tenían idea que vivían tan cerca del río Mapocho. Incluso cuando sacaban tierra reforestando decían, hoy huele como a tierra, como a la arena de la playa. Hay mucha neblina, y como que se empezaron a dar cuenta de muchas cosas que pasaban en ese sector donde ellos usualmente viven muy cerca del liceo, porque todas estas cosas estaban pasando, porque teníamos un clima distinto al que está en otros lugares, porque hay tanta presencia de ave en ese sector. Una de las cosas que también incluimos en el corredor era como una pequeña pileta, y ellos se dieron cuenta de la importancia del agua, porque al solo hecho de ya empezar a mover la tierra, empezaron a llegar muchas aves a comer las semillitas. Cuando hicimos la pileta, ellos miraban por la ventana y decían, profe, en la mañana vi un tiuque que se estaba bañando, y también había una tórtola, y me decían, es increíble, pusimos un poquito de agua y llegaron todas las aves, o regábamos y ya había como muchas aves que estaban dando vuelta en el sector. Y sí, yo creo que dentro del territorio donde ellos habitan, donde ellos estaban inmersos, quizás no se habían dado cuenta de todas estas cosas que sucedían, y igual una de las explicaciones del corredor biológico era esa, que el foco era que fuera una extensión del humedal, que estábamos tan cerca de ese territorio, y que ese lugar fuera como hábitat para las especies que quizás pasaban por la comuna, y yo siempre traté de como explicarles que el Mapocho y que los corredores biológicos son como un tipo de autopista para la biodiversidad, que ese espacio que nosotros estábamos haciendo en realidad era para poder incentivar la, ¿cómo decirlo?, la presencia de estas especies, de dejarles flores. Y yo creo que el cambio climático es un tema importante. En las clases igual pasábamos, no sé, teníamos un punto limpio, no sé, explicábamos quizá qué nosotros podemos hacer desde donde estamos nosotros, desde el liceo, desde nuestra cotidianidad, que pueda aportar al cambio climático. No sé, no comprarse 5 botellas de agua en la semana si podemos tener una botella que podamos recargar. Comprar a granel, si nosotros vemos basura, botarla, si tenemos un patio, poner plantitas. No sé, tuve un estudiante de cuarto medio que justo lo vi cuando estaba saliendo y me decía, profe, vamos a hacer lo típico que se hace, que nos tiramos bombitas de agua. ¿Usted cree que sea buena idea? ¿Qué podemos hacer para que no sea que no tenga tanto impacto? Y yo le decía, quizás bombas de agua no, pero para que disfruten el calor, en vez de ocupar mangueras, botellas de agua. Y ese año todos los estudiantes con botellas de agua las rellenaban y se tiraban agua desde ahí, como sin manguerearse y tirar como las bombitas de agua que son plásticas, por ejemplo. Y yo creo que eso es un cambio increíble, como ya tomaron conciencia, y que este estudiante me dijera como, quiero que sea lo más sustentable posible para que no haya problema con el gasto de agua, por ejemplo. Y también explicábamos quizás, por ejemplo, de dónde viene el agua de Maipú, porque a diferencia de otras comunas, nosotros en Maipú tenemos agua de napa subterránea. Entonces también como apelando a todo este tipo de cosas, al ciclo del agua,
a qué podemos hacer nosotros como de donde estamos. Quizá el cambio climático lo vemos como muy lejano, las cosas que nosotros hacemos o que realmente mi impacto no es tan importante. Si lo que hago, quizá, si yo tiro un papel, da lo mismo, o si yo gasto tanta agua, en realidad todos lo hacen, pero como en los pequeños actos que granito a granito van complementando, y que realmente si somos muchos los que hacemos cosas por el bien del medio ambiente, es significativo. Yo creo que también en lo que hacíamos, que yo les decía, seremos, no sé, 5 personas cuando comenzamos, 10, 15, pero ahora nos damos cuenta que todo eso, que quizá éramos como pequeñas hormiguitas moviendo cosas, se convirtió en un corredor biológico. Y yo creo que eso les quedó como lo más, les quedó como dentro de sí. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de sustentabilidad, Proma, Redp, Chucao Lab, por las que estaremos dando las novedades semanales de nuestro podcast Sustentabilidad al Aire. Muchas gracias por sintonizarnos y nos encontramos próximamente en un nuevo capítulo. Muchas gracias. Esto fue Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Un podcast de Sustentabilidad Chile, en colaboración con Proma, el programa transdisciplinario en medio ambiente, Redp, la red de pobreza energética, y el laboratorio de paisaje sonoro, Chucao Lab, iniciativas de la Universidad de Chile.